que has visto, dice el Señor. Felices los que creen sin haber visto. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: ¿Tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo de Pascua,
finaliza lo que conocemos en la liturgia como la octava de Pascua. Son esos 8 días siguientes al domingo de resurrección, que conforman un solo gran día, en el que el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado, sobre el mal y sobre las tinieblas, resuena gozoso y alegre. Y hoy, cuando terminamos esta octava de Pascua, la Iglesia nos invita a festejar la divina misericordia, que está muy conectada con el Evangelio que acabamos de escuchar. En efecto, en el centro del Evangelio de San Juan que se ha proclamado, están las llagas de Jesús. Gracias a esas llagas gloriosas y benditas que Él ha querido conservar después de su resurrección, los discípulos lo reconocen. Los discípulos logran saber que es Jesús, que no es un fantasma, que es el mismo que caminó con ellos, que es el mismo que los instruyó, que es el mismo que murió, pero que ahora vive, pero que ahora es vencedor de la muerte. Esas llagas que Jesús conservó son el signo de su amor misericordioso. Jesús entregó su vida por nosotros. Jesús entregó su vida por la humanidad. Y esas llagas nos la recuerdan. Es el signo que Jesús muestra a sus discípulos al reencontrarse con ellos. Esas llagas son manifestación, son signo de su amor. La fiesta de la Divina Misericordia tuvo su origen en una serie de apariciones privadas que nuestro Señor Jesucristo realizó a una monja polaca más o menos entre los años de 1931 y 1938. Esta monja polaca se llamaba Sor Faustina Kowalska. Todas estas experiencias místicas y de revelación que Sor Faustina tuvo, las consignó en un diario, que incluso es posible adquirirlo y que les recomiendo su lectura, el Diario de la Divina Misericordia. Allí Jesús hace a esta mujer testigo y mensajera de su misericordia en medio del mundo. Miren lo que nos dice en uno de sus apartados. La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia, nos dice Jesús a través de esta religiosa. Si queremos gustar la paz, esa paz que Jesús nos regala en el Evangelio, esa paz que tiene como centro a Dios, esa paz que incluso permanece en medio de las pruebas y de las dificultades, es necesario tocar, gustar, saborear, experimentar la misericordia de Dios. El mundo de hoy tiene la gran necesidad de la misericordia. Creo que es lo que más urgentemente necesita, la misericordia de Dios. El mundo clama por la misericordia de Dios. Los corazones tibios, indiferentes, alejados, duros, incrédulos, claman por experimentar esa misericordia divina. No olvidemos que el ser de Dios es misericordia. No olvidemos que la Sagrada Escritura se resume y se sintetiza en una sola expresión: misericordia. No olvidemos que esa es la gran invitación que Jesús nos hace en el Sermón de la Montaña. Sean misericordiosos,
como nuestro Padre, como vuestro Padre Celestial, es misericordioso, que hace salir el sol sobre justos y buenos, sobre injustos y pecadores. ¿Cuál es la finalidad de esta fiesta, mis queridos hermanos? Escuchemos lo que nos dice Sor Faustina en otro apartado de su diario. El fin principal de esta fiesta de la Divina Misericordia es hacer llegar a los corazones de cada persona el siguiente mensaje: Dios es misericordioso y nos ama a todos. Y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Con frecuencia nos dejamos orientar por una realidad que muchas veces es equivocada. Yo no voy a la iglesia porque yo soy muy malo y yo soy muy pecador. Con mayor razón necesitas venir a la iglesia, porque aquí estamos los pecadores, no estamos los justos, ni los santos, ni los ángeles. Si esto fuese para ángeles, estaríamos en el cielo glorificando, alabando y adorando a Dios continuamente. Es que yo no voy a la iglesia porque los que van a la iglesia después rajan del prójimo, chismosean, tienen una lengua como una serpiente, miren cómo se comportan. Pues con mayor razón necesitamos de la misericordia de Dios. Con mayor razón necesitamos de su amor. Con mayor razón necesitamos de su perdón. Cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Por lo tanto, esta fiesta se sintetiza en dos expresiones, en dos realidades. La primera de ellas, la confianza, y la segunda de ellas, la misericordia. ¿Quieres gustar, saborear y experimentar la misericordia de Dios? Confía en Él. Ten una actitud de confianza. ¿Qué es la confianza? La confianza la podemos describir con un ejemplo muy sencillo, muy llamativo, pero que nos hace comprender cómo Dios quiere que confiemos en Él. La confianza es la misma actitud que un niño pequeño tiene al depositarse en los brazos de su papá o de su mamá. Eso es la confianza. Dios quiere que cada uno de nosotros, como niños pequeños, nos depositemos en sus brazos amorosos para dejar que Él nos cuide, para dejar que Él conduzca nuestra vida, para dejar que Él transforme nuestra existencia. El problema es que la mayoría de las veces no confiamos en Dios. Nos parecemos al niño rebelde, nos parecemos al niño que quiere separarse de la mano de sus papás para después salir corriendo libremente sin darse cuenta que a los 10 metros ya está por el suelo llorando y llamando: ¡Mami, papi, ayúdenme! Muchas veces nuestra vida se parece a ese niño rebelde, caprichoso, que no quiere ser conducido, protegido, educado y enseñado por los brazos amorosos de Dios. La confianza es la actitud fundamental. ¿Qué nos enseña el buen ladrón en la cruz? La confianza. ¿Qué nos enseña María Magdalena? La confianza. ¿Qué nos enseñó Zaqueo cuando acogió a Jesús en su casa?
La confianza. ¿Qué nos enseñan los santos? La confianza. ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos progresar en el camino de la santidad? Porque nos hace falta confiar en Dios. No porque seamos pecadores, todos los santos han sido pecadores. Pero ¿qué es lo que diferencia a los santos de un cristiano ordinario y normal? La confianza en Dios. Y por eso esta fiesta nos invita a confiar en Él, para poder saborear, gustar de la misericordia de Dios. Pero a la vez, esta fiesta nos impulsa, nos anima para que seamos misericordiosos, como Dios es misericordioso. Jesús también le indicó una serie de oraciones a Sor Faustina para encender en nosotros ese deseo y esa confianza de gustar y saborear la misericordia de Dios. Fruto de ellos es la conocida coronilla de la misericordia, que de manera especial se reza a las 3 de la tarde, recordando esa hora en la cual nuestro Señor Jesucristo dio la vida por toda la humanidad. Incluso el Señor le dio a Sor Faustina una pequeña oración que podemos realizar a esa hora. Miren lo que dice esta oración. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas. El mar de la misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Finalmente, para no alargarme mucho, a la luz del Evangelio, quiero que hoy nos llevemos 5 regalos que Dios nos da en esta fiesta de la Divina Misericordia. Miren los 5 regalos que el Señor nos da en el Evangelio. El primero de ellos, el Señor nos da la paz. Por 3 ocasiones, Jesús saluda a sus discípulos con estas palabras: la paz sea con ustedes. Ojo, no es cualquier paz, es la paz del resucitado, es la paz de aquel que ha vencido al mal, es la paz de aquel que se ha convertido para nosotros en fuente de esperanza y de salvación. Segundo, Jesús nos envía, así como también envió a los apóstoles, así como también envió a Sor Faustina para que fuese testigo de su misericordia. El Señor hoy también nos dice a cada uno de nosotros: como el Padre me ha enviado, así los envío yo. En una palabra, somos misioneros de Cristo, somos mensajeros y enviados de Cristo. ¿Para qué? Para ser testigos de su misericordia. ¿Y cómo yo, católico, puedo ser testigo de la misericordia de Dios en medio del mundo? Tenemos 14 pasos que no se nos puede olvidar, que deben ser un constante ejercicio para nosotros. Así como muchos de nosotros nos preocupamos por ir al gym para colocar nuestro cuerpo fitness, así el cristiano, para colocar su espíritu y su alma fitness en consonancia con el Espíritu Santo, está invitado a ejercitarse en las 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Está de moda. Ojalá que ni un día dejemos pasar sin hacer una obra de misericordia. Sor Faustina escribe en su diario las palabras de Jesús: quien confíe en misericordia, quien se ejercite en la misericordia,
a la hora de su muerte, la severidad de mi juicio desaparecerá y aparecerá la indulgencia de mi misericordia. Tercer regalo que Jesús nos hace. ¿Qué hace Jesús? Sopla sobre sus discípulos, recordando ese mismo soplo de Dios en la creación sobre el ser humano, y les dice: reciban el Espíritu Santo. Hoy Dios nos da el Espíritu Santo, es más, ya nos lo ha dado con la gracia del bautismo y con la gracia de la confirmación. Hay que renovar, dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, tome posesión de nuestra vida, que sea Él el que nos empuje, que sea Él el que nos ilumine nuestras decisiones y acciones. Ojalá que siempre cuando tengamos una decisión que tomar, digamos primero: Espíritu Santo, ilumíname y santifícame. Ojalá que cuando tengamos que corregir a un hijo, cuando tengamos que afrontar una situación difícil, imploremos y digamos: ay Espíritu Santo, tú que estás en mí, ilumíname y concédeme la gracia de actuar como Dios quiere. Ese es el tercer regalo que nos da hoy Jesús. Cuarto regalo que nos da Jesús hoy de manera especial en el Evangelio. Es el cuarto regalo. El Señor nos da su alegría. Esa alegría que va muy unida a su paz. La paz que el Señor nos da nos hace experimentar la alegría aún en medio de las pruebas, como los cristianos de Sri Lanka, que han sufrido estos atentados, pero que en medio de su dolor, en medio de su luto, en medio de haber enterrado a sus hermanos martirizados por amor a Cristo, hay en su corazón paz y alegría. Y un último regalo, lo podemos ver en Tomás. Tomás estaba en crisis. Lo dejan ver dos cosas. La primera de ellas, no estaba con los discípulos el día de la resurrección. Se había alejado, estaba en crisis, se había aislado de la comunidad. Pero además, cuando los discípulos le comunican que han visto al Señor, no cree y pide pruebas. Quizás nuestra fe está como la de Tomás. Quizás nuestra fe en estos momentos pasa por crisis. Quizás nuestra fe se está tambaleando en estos momentos. Quizás en nuestra fe hay oscuridades, hay incomprensiones. No comprendemos el actuar de Dios. Dios hoy nos da la solución para sanar nuestra incredulidad, para renovar y encender nuestra fe, tocar sus llagas, meter nuestras manos en las llagas de su costado, en las llagas de sus manos y de sus pies. ¿Y dónde podemos tocar las llagas de Jesús hoy? En el hermano, en el que sufre, en el que está necesitado, en el que necesita un consejo, el que necesita quizás nuestra compañía, el que necesita quizás de nuestra caridad. Y miren que la fe de Tomás se transforma y logra pronunciar desde el fondo de su alma una de las confesiones más hermosas de fe que nos trae el Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Mis queridos hermanos, qué bueno que acogiendo estos regalos que el Señor nos da, experimentemos y gustemos la misericordia de Dios, para que al igual que rezamos en la coronilla de la misericordia, podamos decir hoy: por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén.
es de recordar que hoy la Iglesia, en esta fiesta de la Divina Misericordia, concede una gracia muy especial. Concede la indulgencia plenaria. No solamente hoy, sino que a partir de hoy y durante 20 días más, gracias a estas ternuras de Dios en esta fiesta de la Divina Misericordia, nos concede la gracia de la indulgencia plenaria, cumpliendo, eso sí, las debidas condiciones. Estar en gracia, o si no se está en gracia, confesarse, comulgar, orar por el Papa, ejercitarnos en una obra de caridad y tener el firme propósito de alejarnos de todo aquello que nos separa de Dios, para que aprovechemos estas gracias que Dios nos da. La indulgencia plenaria puede ser ganada una vez al día. Es decir, que si usted es juicioso, todos estos 20 días que siguen, puede ganar la indulgencia plenaria. ¿Por quién puede ser ofrecida? Puede ser ofrecida por uno mismo o por un difunto. No puede ser ofrecida por una persona viva, porque la persona viva, como está vivita y coleando, ella a su vez puede también ganar la indulgencia plenaria para sí misma o por un alma del purgatorio. De pies renovamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo. Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.